Este domingo de la Santísima Trinidad vamos a leer el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículos 16 al 20. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el domingo de Pentecostés, plenitud de la celebración de la resurrección de Jesús en el don del Espíritu Santo, culminamos el tiempo pascual y entramos en el tiempo ordinario. Este domingo, la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad, nos lleva a contemplar con humildad el misterio del Dios vivo. Dios es uno, como lo afirma el Shema bíblico de Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Uno sí, pero también es tres, una triunidad, comunión plural, comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola vida divina, pero vivida como en una sinfonía, unidos por un mismo amor. De la Trinidad, el Evangelio no nos ofrece fórmulas o conceptos elaborados, sino un relato. La Trinidad es narrada. Y en esta ocasión, el pasaje del Evangelio previsto por la liturgia dominical coincide con la conclusión del Evangelio según San Mateo. Esta conclusión, que está en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, la acabamos de proclamar, ha sido definida como la clave interpretativa de todo este Evangelio. A partir de este texto, la Iglesia se dispone en este día a contemplar el misterio de Dios, Trinidad en la unidad. Veamos. Nuestro pasaje tiene dos partes. La primera es narrativa, la segunda es discursiva. La primera parte trata del encuentro de los discípulos con el resucitado en una montaña de Galilea. Capítulo 28, versículos 16 al 18a, o sea, la primera mitad de este versículo. La segunda contiene el último discurso de Jesús. Unas palabras en las cuales Jesús expresa su voluntad definitiva para sus discípulos. Mateo 28, versículos 18b al 20. Comencemos. La primera parte del relato, en voz del narrador de Mateo, nos informa cómo tiene lugar el encuentro con el resucitado. Y tenemos aquí, en esta parte, dos elementos para destacar: la cita en un lugar preciso y la paradójica actitud de adoración y duda por parte de los discípulos. Detengámonos primero en la cita, en un lugar preciso. Dice el versículo 16, que los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Los discípulos estaban acudiendo a una cita que les hizo el Maestro.
Fueron allí por eso, fue una convocación. Por eso es bueno recordar cómo se dio esto, qué ocurrió previamente. Según Mateo, en un primer momento, solo María de Magdala y la otra María, después de encontrar el sepulcro vacío, habían visto a Jesús. Jesús las saludó con el don mesiánico de la paz, Shalom, dice Mateo 28:9, y luego, en el versículo 10, les ordenó que fueran mensajeras del anuncio pascual a los apóstoles. No teman, vayan y díganles a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Y cuando escucharon el anuncio de las discípulas, la comunidad discipular cumplió puntualmente este mandato del Señor y acudieron a la cita. Todos volvieron a los caminos de Galilea, el lugar donde había comenzado la predicación del Evangelio. Y es interesante esto, en Galilea. En el Evangelio según San Mateo, Galilea había sido calificada como tierra periférica, tierra espuria, habitada por judíos y no judíos, una tierra cosmopolita. Y por eso, en Mateo 4:15, se le denomina, citando una profecía de Isaías, Galilea de los paganos. Y es desde allí que son enviados al mundo entero, entre hombres y mujeres, para llamar a la fe en Cristo, para dar vida a una nueva comunidad. Una comunidad que encuentra en Jesucristo un vínculo, un fundamento de su fe, de su esperanza y de su amor. Y en Galilea, más precisamente, se encuentran con Jesús en una alta montaña. Sí, el lugar del encuentro es una montaña. Dice el texto, la montaña que Jesús les había indicado. Bueno, aquí nos enteramos que Jesús se las había indicado, pero en el texto anterior, en el recado de las mujeres, no se había dicho cuál. Podríamos decir que es una especie de monte Nebo, como se describe en el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 49 o 34:1. Lugar de la manifestación de la voluntad de Dios. En Mateo, la montaña es lugar de revelaciones importantes de Jesús. Al comienzo mismo de su misión, el diablo tentó a Jesús llevándolo a una montaña alta, y prometiéndole, a cambio de su adoración, todos los reinos de la tierra. Mateo 4:8-10. Pues ahora, al final del Evangelio, en otra montaña, después de vencer todas las pruebas en la pasión, es a Jesús a quien se adora, a quien adoran los discípulos que se postran ante él. Vamos a verlo enseguida. Pero todavía más. En una montaña, Jesús había predicado su primer sermón, que comienza con las bienaventuranzas, y sermón que ocupa 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Pues ahora al final, en otra montaña, los envía al mundo entero a enseñar eso mismo que les ha expuesto y que les ha solicitado que pongan en práctica. Pero todavía más. También en una montaña, Jesús multiplicó el pan. Mateo 15, 32, 39. Y más todavía, en una montaña, en Mateo 17, 1-8, Jesús había sido transfigurado por el Padre delante de sus discípulos y presentado allí por el mismo Dios como el Hijo predilecto de Él como Padre. Ahora al final del Evangelio, una vez más, en un monte, Jesús habla de sí mismo como del Hijo, el Hijo unido al Padre por el Espíritu. Como podemos notar, estas experiencias de montaña que hemos evocado recogen brevemente y resumen toda la vida pública de Jesús en sus aspectos fundamentales revelatorios. En una montaña, al final del Evangelio,
Los 11 escuchan las últimas palabras de su Señor resucitado, su última voluntad. En este momento no se dice que sean 12, sino 11. El narrador nos recuerda que el grupo apostólico estaba reducido a 11 porque Judas se había ido y no lo han reemplazado. Según Mateo, no hay reemplazo. La hacen es, según Lucas, en Hechos. La silla vacía, el hueco de aquel que se fue de la comunidad, le recordará a la comunidad todo el tiempo la posibilidad de la traición. Hay un segundo elemento que está en el versículo 17 que hay que mirar. Cuando llegan a Galilea, a la montaña, al ver a Jesús, los discípulos se postran ante él. Postrarse es un gesto de adoración. La última vez que los discípulos habían estado cara a cara ante el Maestro había sido en el Getsemaní, y el último instante había sido el de la captura. Y en ese momento, dice Mateo 26:56, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ahora la cosa es completamente diferente. La escena es muy distinta. Jesús los ve ya no huyendo, muertos de espanto, sino a sus pies en profunda adoración. Es un gesto cargado de sentido, porque cuando una persona se inclina ante otra, realiza uno de los mayores gestos humanos que se pueden hacer. Indica respeto, reconocimiento, veneración cuando uno hace esto. Pero aquí hicieron mucho más, hasta el suelo, como se hace ante Dios. Y esto es lo más grande que se puede hacer. Es una adoración, la entrega total de la propia vida. Y en medio de esto, nuestro narrador anota una curiosidad. Dice que otros dudaron. Adoran a Jesús incluso en medio de las dudas. De las dudas. A algunos todavía les cuesta encajar al Jesús que conocieron con esta nueva presencia suya frente a ellos, visible después de la resurrección. Las dudas permanecen en ellos y permanecerán hasta la muerte, pero serán superadas y trascendidas una y otra vez por el amor. El amor, ¿saben?, supera las dudas de la fe. Esta es la dinámica que siempre está presente en el corazón creyente. Esta es la iglesia cotidiana que conocemos y somos. No una institución triunfante e imponente, sino un pequeño grupo de pobres que dicen por amor, Señor, a veces fallamos, a veces alguno se va, pero queremos quedarnos contigo. Señor, aquella noche, en el Getsemaní, huimos del sufrimiento y de la muerte. Pero mira, tan pronto nos llamaste, aquí estamos, nos inclinamos ante ti. Bello, ¿verdad? Veamos ahora la segunda parte de nuestro texto, las palabras de Jesús. Jesús, por su parte, se acerca a este grupo de adoradores, que también son hombres pecadores, frágiles y dudosos. Así están retratados en el Evangelio. Y Jesús lleva a cabo un gesto de cercanía que infunde confianza. Se acercó, anota el evangelista. Y como respuesta a su venida, a su obediencia a la convocatoria, a la llamada, a su gesto de adoración, Jesús se dirige a los 11 con su palabra de Kyrios, de Señor resucitado y viviente, diciéndoles, versículo 18, se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Esta frase de Jesús nos suena familiar.
En medio del Evangelio de Mateo, en una oración reportada en el capítulo 11, versículo 25, Jesús había invocado al Padre Dios con estos términos: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y luego sigue: porque has revelado estas cosas. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Pues resulta ahora que esta potestad el Padre se la ha dado entera a Él. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Al Hijo, que había sido humillado en una cruz hasta la muerte, pero que en su resurrección ha sido levantado, no solo del polvo de la tierra, sino que ha sido elevado y empoderado sobre el universo entero, sobre el cielo y la tierra, ahora puede decir: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús, ya resucitado, se proclama a sí mismo como el que ha recibido todo poder. Pantocrator se dice en griego, el Todopoderoso, en el cielo y en la tierra. Su señorío es mucho mayor que, por ejemplo, el del rey Ciro, el persa, 5 siglos antes de Cristo, un rey que se había proclamado a sí mismo como el emperador del mundo. Nos dice el segundo libro de las Crónicas en el capítulo 36, versículo 23. Casualmente el último versículo de la Biblia hebrea. Pero también hay un texto de la profecía de Daniel que describe al Hijo del Hombre como el que recibe el poder por parte del mismo Dios. Aquel texto de Daniel 7, 13 y 14. Yo veía en medio de las visiones nocturnas como un hijo de hombre. Y entonces dice esto: a él se le dio dominio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino no será destruido. Pues todo esto está evocado en este instante. El Hijo del Hombre ha recibido todo poder. Y es el Kyrios, el Señor. Este Señor sufriente y ahora omnipotente, quien expresa su determinación y les dice: vayan, vayan, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, vayan. Desde este lugar santo los discípulos reciben la tarea de ir al encuentro de todos los pueblos de la tierra. En este momento ocurre un giro importante en el Evangelio de Mateo. El Evangelio, para los que venimos leyendo el Evangelio de corrido, es importante tenerlo presente. El Evangelio que antes que nada tenía que ser anunciado a los judíos, ahora se dice a todos los pueblos. Recordemos, en el discurso misionero, en Mateo 10, 5 y 6, Jesús había dicho, en aquel primer envío: no vayan entre los paganos y no entren en las ciudades de los samaritanos. Más bien diríjanse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La misión empieza en casa, diríamos hoy. Pero ahora es diferente. En esta nueva etapa Jesús les dice, ahora sí: vayan, vayan a todos los pueblos. Ahora el Evangelio está destinado a todos. Y no solamente se trata de un anuncio del Evangelio. Miren el texto. Se trata de formar discipularmente a todos aquellos que respondan a la predicación, al llamado del Evangelio. Hagan de ellos discípulos. Un misionero es un discípulo que forma nuevos discípulos. Más claro no se puede. Y en esta misión, mis queridos amigos, se lleva a cabo una inmersión en la novedad de la revelación de Dios llevada a cabo por Jesús. Y por eso dice: bautícenlos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Yo me permitiría retraducir, haciendo lo que llamamos una paráfrasis. Una vez que hayan ido entre los pueblos de toda la humanidad, hasta los confines del mundo, hagan discípulos. O sea, traten de que hombres y mujeres de todas las culturas acojan las buenas nuevas del Evangelio y entren en esta escuela del Evangelio. Y bautícenlos, o sea, sumérjanlos. Esto es lo que literalmente significa el verbo bautizar, hacer una inmersión, sumergir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Profundicemos esto. Miren, esta es, merece que lo hagamos hoy, Esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se habla de un bautismo, inmersión en el nombre de la triunidad de Dios. En otros textos se habla del bautismo en el nombre de Jesús, o una expresión muy de Pablo, el bautismo en su muerte y resurrección. O también se habla del bautismo en el Espíritu Santo. Pero el Evangelio de Mateo, en este punto, va lejos, muy lejos. Se trata de un bautismo en el nombre de la triunidad. En este Evangelio, Jesús ha revelado al Padre, hablando con frecuencia de Él como su Padre y nuestro Padre. Y también Jesús ha revelado el Espíritu Santo prometiéndolo a los discípulos. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 20 de Mateo. Y notemos que Jesús dice, bauticen en el nombre. Lo dice en singular. No se trata de tres nombres, sino de un único nombre en singular. El nombre de Dios que obra como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bauticen en el nombre del Padre. El Padre es el corazón que late en el corazón del mundo. Es la fuente del ser. Bauticen en el Hijo, en el nombre del Padre y del Hijo, en la fragilidad de un Dios que se hizo carne, levadura, semilla, clamor. Y del Espíritu Santo, el Espíritu que es dador de vida, que preside cada nacimiento y cada nuevo comienzo. El Dios revelado tiene un nombre trinitario que indica relación, que abraza y que da vida. Su vida no es ajena ni a la fragilidad ni a la belleza de la carne, ni distante del dolor o de la felicidad del hombre. Más bien todo lo contrario. Y de esta forma bautiza a todo ser humano. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a todos los pueblos. Todo lo humano es reconfigurado desde la dinámica relacional del Dios revelado por Jesús. E insisto en esto, el nombre de Dios habla de relación. Tres sujetos, Padre, Hijo y Espíritu, tres sujetos que vibran de cariño, de familia, de vínculos. Padre e Hijo no existen el uno sin el otro. No hay un hijo sin un padre, ni un padre si no tiene hijos. Es una realidad hecha de abrazo, donde viven el uno del otro. Y el Espíritu es ese abrazo de amor. Además, espíritu, que significa aliento, soplo, lo vimos el domingo pasado, nos dice que la vida, toda vida, respira plenamente cuando se sabe acogida, asumida, abrazada en el amor. Pues bien, la comunidad de los discípulos de Jesús tiene sus raíces en esta vida triunitaria de Dios, en el único nombre de los tres que viven en la comunión más perfecta de amor que pueda existir, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de aquí viene la misión de la Iglesia. Esta es la razón de ser de la Iglesia, la misión. Vayan, bauticen, enseñen. Tres verbos.
3 imperativos. Vayan, bauticen, enseñen. Y este es el deseo de Jesús. Estas son sus últimas palabras en el Evangelio. Este es su testamento, el corazón de la fe. Vayan, vayan al encuentro de cada persona, de todos los hombres, y entren en relación con el hombre entero, con todas sus peculiaridades. Bauticen, sumerjan toda la vida en el océano de Dios y dejen que se levante en su suave y poderosa ola. Que cada vida entre en la vida de Dios. Esto y nada más es la tarea de la Iglesia. Este es el sentido de su presencia en el mundo. Introducir a todo ser humano, a cada persona, en la vida divina que vibra de comunión. Y el tercer imperativo, eduquen. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. La vida trinitaria se hace escuela, tal como lo hizo Jesús en todas y cada una de sus enseñanzas a lo largo de su ministerio, en sus palabras al pueblo y particularmente a sus discípulos, hasta la última lección dada en la cruz. Y terminamos con esto. Jesús cierra su discurso con una promesa. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El envío tiene un sello, una garantía final. Jesús lo acompaña con la promesa de su presencia personal. Yo estoy. Su presencia constante e inextinguible. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Al principio del Evangelio, Jesús había sido presentado, recuerden el sueño de José, había sido presentado como el Emmanuel, el Dios con nosotros. En este momento final, al otro extremo del Evangelio, en este momento cumbre, desde su señorío, el señorío del resucitado que había sido crucificado, Jesús sigue siendo el Emmanuel. Siempre, sin abandonarnos jamás. Su grandeza no lo distancia de nosotros. Él quiere estar siempre con nosotros. Y así queda para siempre. Dios ya no está en lo más alto del cielo. Él se ha hecho Emmanuel, Dios con nosotros. Es el hombre entre los hombres, que en Jesús nos acompaña por los caminos del mundo todos los días. Pues sí, mis queridos hermanos, no olvidemos nunca esta frase de Jesús. Permítame subrayarla para terminar. Se dice esta frase de última, como para que quede vibrando en nuestra memoria. Yo estoy con ustedes. Y todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. No dejemos que esta palabra se disuelva, ni que se empolve con el tiempo. Recordémosla siempre. Incluso la podemos personalizar. Yo estoy contigo, sin condiciones, dentro de tus soledades, dentro de los abandonos y caídas, e incluso dentro de la misma muerte, en los días que crees y en los que dudas. Cuando la muerte te toca la puerta o cuando sientes que estás volando, nada, nada, jamás te separará del amor del Dios Trinidad en el que has sido sumergido. Pues sí, es para este Dios que existimos, este Dios, océano inmenso de amor, en la Trinidad, puro amor, puro abrazo, puro vínculo. Sin Él no somos nada. De Él venimos y hacia Él nos encaminamos. La comunión de Dios, que es comunión plural, se hace
nuestro hogar. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. The sky is